Llegamos al momento de la prueba de manejo del contacto y no te equivocaste, no es que digamos la máquina hizo un rewind y volvimos a unos años atrás. En realidad vuelve a estar con nosotros el Nissan Leaf. Estamos hablando del auto 100% eléctrico, uno de los primeros que a nivel mundial se vendió de forma global y masiva. Por eso fue durante un tiempo, largo te diría, el auto más vendido a nivel mundial con esta tecnología cero emisiones, por eso es 100% eléctrico. ¿Y por qué te decía? Porque si sos memorioso recordás que nosotros ni bien llegó a la Argentina en el año 2019, por ahí tuvimos un contacto hacia finales con, por entonces recién llegado Leaf, y bueno, nos sorprendió un poco más porque para nosotros era mucho más nueva esta tecnología y empezábamos a hacer un poco de camino junto a estas propulsiones y todo esto tan avanzado. ¿Y cuál es la excusa? Decís, ¿por qué lo volvés a traer? Claro, no cambió. En realidad se presenta a nivel mundial uno nuevo, hay uno que ha cambiado bastante en cuanto al diseño, que le cambia la trompa, las llantas, tiene más tecnología, le agregan algunas hadas, pero que mantiene el esquema mecánico, es decir, el motor de 147 caballos, que entrega, ¿no?, el equivalente de 147 caballos, y los 320 Nm de torque, y la misma autonomía, que está en los 270 kilómetros, digamos, homologada, y que eso para el uso mixto, y un poco más de 300 y pico si haces muchos kilómetros en la ciudad. Pero ya nos vamos a meter un poco más con el tema de lo que es la tecnología. Pero te decía entonces, ya hay uno a nivel mundial, va a estar llegando a la Argentina, tenemos alguna información de que quizás dentro de lo que queda este año va a llegar, pero bien valía la pena, porque sigue siendo un modelo diferente, tener un contacto para refrescar algunos conceptos, para evacuar algunas dudas y en especial para seguir familiarizándonos con este tema que está tan a la moda. Y vas a ver que cada vez vamos a tener más autos de este tipo probando aquí en esta pantalla. Bueno, te decía entonces básicamente, a simple vista, más allá de que este tiene ploteo que dice Nissan Leaf 100% eléctrico, si vos le sacás eso, no es un auto que te dice que es diferente, absolutamente diferente a los demás y que te llama la atención por algo en especial. Hay un par de detallecitos que las marcas empiezan a poner como para que tengas una idea de que su ADN va por lo 100% eléctrico y pasa en especial por los tonos azules en algunas cuestiones. En algunos lo tienen los logos, en este caso dice Zero Emission, por supuesto ahí ese loguito está en azul, y no tiene demasiado. Lo que sí importa en este tipo de modelos es lo que no se ve justamente, que son los materiales con los que está construido, que es mucho más liviano, el formato de algunas cuestiones de la carrocería como para que fluya mejor el aire y tenga menos resistencia al avance, y por otro lado las baterías, podemos decir que es el corazón de este vehículo, que son de 40 kWh, son baterías que por el momento, en la actualidad, es lo que encarece mucho a estos vehículos y lo que los hace todavía muy pesadas. Por un lado le juega a favor, ¿por qué? Porque como están en la parte baja del piso, le da un centro de gravedad bien abajo, entonces el auto va bien aplomado, tiene una excelente respuesta. Pero claro, todavía son pesadas, todavía son caras, eso va a ir evolucionando. ¿Falta? Sin lugar a dudas, seguro que falta, pero no le podemos sacar el cuerpo a este tipo de cosas, porque con el tiempo va a llegar y se va a ir instalando cada vez más. Nosotros estamos lejos, por supuesto, pero hay algunos ejemplos y este es uno de los abanderados, podemos decir, con esta tecnología. 4,49 para este hatch 100% eléctrico. Para este cuerpo te decía que no es demasiado emocionante en cuanto al diseño, sino que tiene líneas convencionales, tracción es bastante discreto, tiene algunas cuestiones filosas como la nuevo lenguaje de diseño de Nissan, como por ejemplo las aristas que tienen las ópticas que son rasgadas, y todo ese dibujo que combina entre lo que es el paragolpes y lo que es todo lo que es la parte del capot, y bueno, todo eso hace que el diseño haga que sea mucho más fluido, inclusive en las zonas bajas, donde tiene que correr ese flujo de aire como para, te reitero, no tenga resistencia al avance. Así que ahora vamos a hablar un poco y vamos a empezar a repasar cómo rinde, cómo es manejarlo y cuáles son nuestras apreciaciones al volante de este Nissan 100% eléctrico llamado Leaf. Modo eléctrico, modo repaso, entonces vamos a estar en este nuevo encuentro con el Nissan Leaf. Vamos a hablar un poco de la mecánica. Te había dicho que en esta actualización que se va a conocer en breve nomás, que va a llegar en breve, el motor se mantiene, está en los 147 a 150 caballos de potencia y que tiene 320 Nm de torque. Y ahí está la cuestión básica de los eléctricos, que es ese torque inmediato, plano, que te lo entrega desde el punto cero, desde el inicio,
y se mantiene, esa curva de torque es muy plana. Entonces podemos decir lo mejor y lo más aprovechable de los motores eléctricos, justamente el torque. Ya lo decíamos desde que te subís a un carrito de golf. Así que bueno, más evolucionados, digamos, la lógica, el sistema viene a ser básicamente el mismo. Entonces te decía, una batería de 40 kWh digamos, de potencia. ¿Cómo lo traducimos esto en cifras? Estamos hablando de un 8,5 segundos para hacer el 0 a 100 y unos 147 km por hora de máxima, para tener en cuenta que lo que tiene que es resguardar la energía lo máximo posible. Entonces tiene una limitante en algún momento, así que bueno, que está realmente muy pero muy bien para lo que es un vehículo familiar. ¿Cómo es en el manejo? A ver, básicamente es exactamente igual que otro vehículo. Lo que por supuesto te va a llamar la atención si es la primera vez que te subís, y por ahí inclusive durante unos días, es el silencio absoluto que tiene este tipo de modelos, porque no calcula que cuando lo pones en marcha, en el tablero dice ready, que está listo, pero que vos no escuchás absolutamente nada, solamente el contacto de los neumáticos con el suelo, esa cerradura y alguna filtración, pero el resto es absolutamente silencioso. Eso es quizás lo más llamativo, lo que más te impacta apenas los conoces. Pero después, digamos, la posición de manejo, digamos, la configuración del panel, todo lo que tiene que ver con la vida a bordo, con la experiencia de manejo, es exactamente igual a cualquier vehículo que conocemos. Te decía, el empuje contundente, eso es lo mejor del vehículo. ¿Cómo sale? No es que sale disparado y te pega la butaca. Volvemos al concepto de que es familiar, entonces prioriza el confort de marcha. Pero sí entendés y notás de manera inmediata que tiene un muy buen empuje este vehículo. Vamos a hablar entonces un poco de cómo es la recarga. Yo te he dicho que las baterías están abajo, que esto le da muy buena sustentabilidad a lo que es el avance, porque tiene digamos, el centro de gravedad abajo, esto ayuda. La batería, a ver, en los tres grandes, digamos, pilares de lo que es la recarga, tenemos en lo más doméstico posible, en 220, con el adaptador y con el cable enchufado, estás entre unas 20 y 30 horas, de acuerdo a el uso que le hayas dado y al consumo que hayas tenido de energía. Si vamos al cargador intermedio, que está en los 7 más o menos, 7 y moneditas kilowatt-horas de entrega, ahí estás entre 6 y 8 horas para completar la carga. Y en los rápidos, que lo puede tener una empresa, lo puede tener un consumidor privado, un cliente, pero en general son los que se van a instalar en los lugares públicos, en alguna estación de servicio. Bueno, en esos que son de 50 kWh, ahí estamos en unos 40 minutos a una hora para que tenga las baterías listas para circular, para transitar. Así que bueno, y en cuanto a lo que es el manejo, tiene el tablero con toda la información de cómo estás, de la autonomía, cuán eficiente sos, digamos, en la zona eco, te va permitiendo tener un control a vos propio, pues un gráfico muy claro, está muy bien iluminado, está absolutamente bien contada esta cuestión, entonces ahí te vas a dar cuenta de cómo te estás manejando en cuanto al cuidado y la austeridad que tenés que tener, porque no tenés que olvidar que si vos más o menos tenés, digamos, en la idea de que los kilómetros que haces diario al trabajo, por más que entres desde afuera de la ciudad hacia el centro, más o menos la logística la tenés, así que vas a andar siempre sobrado, porque no, te diría que si fuiste cuidadoso no vas a tener problemas de tener que andar sufriendo de alguna faltante. Volvemos a lo que es el manejo. ¿Cómo trabaja este tipo de sistemas? Además de enchufándose, con el freno regenerativo, es decir, cuando vos aplicás, digamos, la presión sobre el pedal, ahí empieza todo lo que habitualmente en otro vehículo acá se despide y se desprende y se desperdicia. Esto hay un sistema inteligente que lo va regenerando y lo va mandando a las baterías. Y por otro lado, en las desaceleraciones también va reteniendo. Y en este caso tenés la función brake y la función e-pedal. ¿Cuál es la función e-pedal? Que la activás desde una teclita ahí al lado del joystick, que es muy curioso para el selector de cambios, que no es una caja de cambios como tal, porque no tiene relaciones, sino que es digamos, un asistente directo de enganche que te da la posibilidad de liberar la marcha. Te decía, ahí lo podés gestionar. ¿Qué es lo que te permite? Que podés manejar prácticamente con un solo pedal. ¿Por qué? Porque la regeneración en ese momento con la función e-pedal es la máxima, es donde más retiene. Entonces cuando vos, como es un automático, cuando vos soltás la presión del pedal del acelerador, el auto prácticamente se frena. Entonces por eso te decía que trabajas con un solo pedal. Te tenés que acostumbrar, porque dentro de todo la frenada es bastante brusca.
Entonces para ahí te puede generar una cierta incomodidad. Pero una vez que le tomaste la mano, te digo que es un asistente espectacular para que vos puedas ir cuidando tus baterías. Y vamos a hablar de los consumos, que no es tan fácil contarlo, te voy a decir, ¿eh? No es del todo, porque acá nos tenemos que empezar a acostumbrar a hablar de otro lenguaje, basta de litros, basta de los rendimientos, si es litro por kilómetro por litro, no, bueno, sí, tiene que ver con los kilómetros y con la distancia, pero vamos a hablar de kilowatts. Entonces, en la ciudad, digamos, el consumo homologado en uso mixto está en los 270 kilómetros por hora, pero en la ciudad puede superarlos. ¿Y por qué te digo? Porque con esto de que es al revés que los autos a combustión, que donde más gastas en la ciudad, porque vos vas frenando, vas acelerando, vas retomando y demás, en este caso es donde tiene más posibilidades de regenerar y recargar sus baterías. Entonces ahí estás en un consumo de por encima de los 11 kWh. Esto lo traducimos y nos da casi unos 350 kilómetros de autonomía. Si lo llevamos, salimos, ponele, del ámbito urbano y nos vamos a la ruta, a 100 kilómetros, estando ahí más o menos, esos 11 y pico se van a 18 y moneditas kWh. Esos 18 y moneditas kWh te repercute o estaría dando una autonomía de unos 220, 225 kilómetros de recorrido, de distancia. Y si vos lo llevas a 130, recordá que te había dicho que la velocidad se clava antes de los 150, lo llevas a 130, ahí te vas por encima de los 20, estás en los 22 también y pico, y ahí, por supuesto, ya no es que lo vas a hacer durante mucho tiempo sostenido, esos 130, pero que además es la velocidad permitida, pero se te baja considerablemente, estás en los 180 kilómetros. Te reitero, si vos tenés en claro los recorridos, la logística digamos, de los tiempos y las distancias, no vas a tener ningún inconveniente. Pero bueno, ese es un poquito el marco en lo que nos tenemos que ubicar respecto a los consumos. Motor ubicado en el eje delantero, eso creo que no te lo había dicho. Pero bueno, nos salimos un poco del formato tradicional de las pruebas de manejo, porque este era un repaso como para refrescar un poquito los conceptos respecto a este vehículo y ya ir familiarizándonos un poquito más con las tecnologías eléctricas. Algunas cuestiones de apreciación. Buena la calidad de los materiales, está bien, no te voy a decir que es un super lujo, pero está bien. Se habla de una buena factura, una buena terminación de materiales, es agradable. Cuero ecológico, es todo muy sutil, bien iluminado, con la discreción justa, típica de la industria japonesa. Te decía, buena posición de manejo, ahí le podemos reclamar, lo que pasa es que, por supuesto, se trata de ser lo más eficiente posible en cuanto a la electrificación de los comandos. No tiene butacas eléctricas y también un techito eléctrico se puede pedir. Después, en cuanto a seguridad, tiene 7 airbags, controles de tracción, de estabilidad, de ganchos ISOFIX, freno autónomo, y bueno, en ese sentido está muy bien. Climatizador, equipo de audio, el multimedia con la pantalla táctil, respecto a lo que es el equipamiento. Buenas, muy cómodas las plazas delanteras, cómodo atrás, tiene una caída bastante pronunciada, quizás una persona un poco más de 1,80 m ahí o de 1,70 m y pico va a querer penalizar, pero no está nada mal, no está nada mal lo que es el espacio. Es un hatch mediano, un bicuerpo, con lo cual estamos hablando de que son, digamos, espacios lógicos. Bueno, a ver, cuestiones a tener en cuenta. El manejo, te decía, muy confortable, muy silencioso, muy estable, copia las curvas con absoluta solvencia y en eso ayuda mucho lo que te decía del centro de gravedad bajo. El diseño habla por sí solo, discreto, vehículo que casi no paga arancel de importación, no paga patente, tiene algún tratamiento especial. Falta mucho, claro, falta mucho camino por recorrer. No solo la evolución de este tipo de sistemas para que se empiece a abaratar un poco, sino también la infraestructura, como por ejemplo en nuestro país, donde, bueno, cuesta un poco más y hay que ir trabajando. Pero como te decía hoy, no le podemos sacar el cuerpo a estas cuestiones porque ya están, entonces por eso valía la pena volver a tomar un contacto y habiendo hecho un repaso, será hasta la próxima, seguramente hasta que llegue el nuevo Leaf.